información de la Cámara de Diputados en un día de poca actividad y la previa de un receso invernal después de un semestre complejo como todo año electoral. Me acompaña el señor Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo andás, Mauri? Bien, dejaste un lío ahí recién. ¿Viste? Con un tema que estuviste comentando de impresionante. Los bancos. Ahí está todo el mundo hablando de la última placa que presentó el señor Gonzalo. Exactamente, por este Espero proyecto. Que no, dejaste la vara alta. Dejé la vara alta. Ahora, exactamente. A ver cómo venís. ¿A las 3 tenemos comisión? A las 3, en el horario que cierran los bancos. Ahí a esa hora. No, una hora antes, a las 14 tenemos la reunión de justamente a las 14, de ciencia y tecnología, que en un ratito te voy a estar contando algunos detalles. Títulos del día. Bicameral mixta revisora de cuentas pedirán información al Ministerio de Economía sobre el estado de los préstamos. Proyecto del bloque del Frente de Izquierda impulsan la anulación del decreto sobre la transformación del INTI y el INTA. Resolución de la Cámara Nacional Electoral. La manipulación de videos con inteligencia artificial será considerada un delito electoral. Bueno, varias noticias en estos días previo a un receso invernal en el AMBA, pero ya hay receso invernal, recordemos, en algunos sectores del país, en la mayoría de las provincias te diría, y la semana que viene solapan todos las vacaciones de invierno de la Argentina. A las 14 horas, como decía Gonza, hay una comisión de ciencia y técnica. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, básicamente se reúnen en algo que ya se conoció, por lo menos para los integrantes de la comisión, este lunes, que tendrá más de 20 o más de 25 invitados por lo menos. Vamos a estar 5 o 6 horas. Sí, va a ser bastante larga. Inclusive el listado, Mauri, te puedo asegurar que estaba dentro de las 40 personas invitadas. 40 personas se anotaron para exponer en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Muchísimo. Muy concentrado todo en lo que, por ejemplo... Bueno, se usa la sala 1, por lo que veo del anexo, que es una de las más grandes. De las más grandes. Obviamente, que si no, no entraban. No entraban, exactamente. Uno de los puntos más importantes, o el más importante, obviamente es la situación que está pasando el sistema de la ciencia y la tecnología en general en la República Argentina. Pero ¿qué pasa? A partir de lo que fueron los decretos de necesidad y urgencia que publicó el Gobierno Nacional, recordemos, respecto a lo que implicó el pasado 8 de julio, el cierre del INTA, del INTI, de estos institutos vinculados a la tecnología y a la agricultura, también al mismo tiempo se generó, por ejemplo, un cierre muy importante, que esto es lo que entienden los diputados, o por lo menos el diputado Daniel Goyán, que es el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que tiene que ver con el cierre del Instituto Nacional de Medicina Tropical. Entre otros, medicina tropical. Exactamente. Me mencionaban también lo que era el Instituto Nacional del Agua, y también va a estar muy vinculado la situación actual del CONICET. Hoy vamos a conocer en esta comisión la palabra de varios integrantes del mismo para saber también en qué está, porque no nos olvidemos. Dentro de lo que era la campaña de la última elección presidencial... Quedó muy lejos ya. Muy lejos. Pero mucho se habló del CONICET, de qué iba a pasar con el CONICET. Bueno, hoy hay que ver cómo está esa situación. Si hay realmente una amenaza, si está funcionando bien, si están faltando insumos, si está faltando presupuesto justamente para lo que son los proyectos, que cuando hablamos de ciencia y tecnología no solamente hablamos de aparato, no solamente hablamos de un científico, de un profesional técnico, sino también hablamos de los presupuestos que se necesitan para las investigaciones. Hay también un marco legal, ¿no? Hay una ley, creo que aprobada, o no sé si se llegó a aprobar o se trató un proyecto allá por 2022-23 que obligaba a los gobiernos a una inversión en ciencia. Exactamente, bueno, que creo que estaba en el marco del Plan de Ciencia y Tecnología del 2030, que mucho se debatió el año pasado y en el 2022. Recuerdo en épocas mucho en 2023 que no había quórum por la campaña, un año muy difícil para sesionar, muy difícil. Sí, que se suspendió varias veces. Si mal no recuerdo, recordemos en ese momento Facundo Manes era el presidente. Facundo Manes era el que estaba más interesado, estaba muy enojado con su entonces bloque radical, señor. porque no iban a las comisiones. Exacto. Porque le habían hecho un vacío a partir de lo que era el juicio político a la Corte, ¿recordás? Exacto, sí. Hicieron una especie de boicot, entonces no iban. Y a su vez estaban esperando una elección donde se presumían que iban a tener un buen resultado que no tuvieron. Bueno, la verdad que fue un año bastante lamentable en ese sentido, porque una práctica esta de
hacer un boicot legislativo. Está bien no ir cuando un bloque tiene una postura en contra de lo que se va a tratar. Tiene claro. todo el derecho de decir yo no te doy quórum, pero lo que pasaba esa vez es que tampoco iban a temas promovidos por su propio bloque, como en el caso de Manes, ¿no? Como en el caso de Manes, exactamente. Que ya en ese entonces me hiciste acordar que ya junto con Juliano tenían sus votos aparte. Juliano no era diputado aún. Estaba en la provincia de Buenos Aires de legislador. Bueno, no en ese momento, estaba, a partir del 2023. Invernando su candidatura, Sí, que sí. finalmente llegó acá en 2023. En 2023, tenés hoy por razón. hoy, recordemos, Facundo Manes tiene otro bloque que se llama Democracia para Democracia Siempre. para Siempre. No está en el bloque de la Unión Cívica Radical, se rompió el año pasado. Bueno, se empezó a sincerar por ahí diferentes posturas que tenían esa bancada. Bueno, se va a remarcar entonces Sí. la negativa respuesta que tienen los legisladores a la acción a través de estos DNU del cierre de estos institutos, y que acá está la gran pregunta. Sí, ¿se van a escuchar expositores? Sí, va a ser una reunión informativa donde se van a escuchar muchas voces, muchas voces 40 realmente. se anotaron entonces. Más de 40. Más de 40, vienen todos. Pero el listado total, si querés ahora te hago la Sí. cuenta. Hacemos la cuenta. Dale. ¿Querés hacer la cuenta? 25, 26. ¿Cuánto apostas? A ver, 25 Bueno, por 26. ejemplo decías 25. Estamos hablando que pensemos los tiempos, ¿no? Son Sí. 25 expositores. Habla cada uno entre 5 y 10 minutos. Estamos hablando de 250 minutos. 250 Más minutos. de 20 son ya tengo y me falta una 4, página. 5, vamos a tener 5 o 6 horas de comisión, más o menos. Y obviamente transmisión en vivo de Diputados TV. Y es este tipo de comisiones, que donde hay muchos expositores, suelen tener muchas audiencias, porque justamente todas las personas interesadas alrededor de cada uno de los invitados están prendidos a la pantalla, ¿no? Ya tengo más de 50 invitados. No, más de 50, Más de ¿no he 50. hecho 40? ¿Empezaron este ratito? ¿Empezaron a invitar gente? Son casi 60 invitados. No, 59 me dice Cintia. Sí, 59 invitados. ¿Podemos decir 60? ¿Está mal? Y por eso lo redondeé. Por si Bueno, capaz dice, que me equivoqué en un no hay casillero. asistencia perfecta, dice Cintia. Sí, bueno, si vienen 60, estamos hablando de por lo menos 7, 8 horas de comisión, ¿no? Bueno. Pero bueno, el presidente de la comisión, el diputado Daniel Goyán, Sí. de Unión por la Patria, creo que está dispuesto a estar unas 10 horas, me animo a decir, por este número de invitados, y porque Sí. va a haber seguramente un diálogo entre los diputados. Sí. Y es muy importante para los invitados de cualquier comisión estar acá, hablar, dejar un testimonio de que estuvieron, y que quede también el material audiovisual. Exactamente. Por eso existe esta persistencia en, bueno, quiero ir a hablar, no importa cuándo, si al principio o al final. Ahora, a mí me hablaron, Mauri, de medidas a nivel parlamentario. ¡Epa! Yo digo, a través A de ver. un DNU, el gobierno nacional toma una decisión. ¿Cuál puede ser la decisión, la contrapropuesta del Congreso? Siempre decimos lo mismo, sé que somos sobre todo yo muy insistentes, pero a ver, si los DNU están vigentes es porque el Congreso lo quiso. Porque las dos cámaras del Congreso pueden derogar un DNU. Es cierto Bueno. que una cámara lo puede derogar, la otra no, sigue vigente, y ahí empezamos con la idea de, bueno, pero se legisla con una sola cámara, que es algo que este Parlamento está debatiendo y Está todavía no le debatiendo. encuentro la vuelta. Eso es verdad. Pero una ley que requiere las dos cámaras del Congreso. Sí, señor. Para derogar un DNU requieren las dos cámaras del Congreso. Exacto. Si este Congreso quiere, un DNU desaparece. Exacto. Todos los DNU que se firmaron desde que asumió Milei están vigentes porque las dos cámaras del Congreso lo quisieron. Ujú. O por lo menos el conjunto de las dos cámaras. El conjunto del Congreso, digo yo. Bueno, entonces, lo que uno puede pensar, ¿qué acciones puede hacer legislativamente la Cámara? Bueno, en principio, convocar, decir, vos tenés un problema, no estás de acuerdo, te vas a quedar sin trabajo, hay mucha gente que tal vez no sabe qué hacer, o si van a ser reubicados, cuál es la situación de la ciencia y tecnología, bárbaro, venía a la Cámara de Diputados a exponer. Ahora, a partir de ahí, más allá de lo que puedan llegar a expresar, las situaciones que puedan contar, los números estadísticos y también la contrarrespuesta de legisladores que estén a favor de la decisión No, del presidente pueden Javier surgir Milei. un montón de proyectos, Gonza, pero hay que ver si prosperan. Si prosperan. Y Prosperan. después, la intención, si es que esto es un empuje hacia que nos reunimos realmente para sesionar y por lo menos dar el aval de una cámara y después ver si la otra te da el aval para dar de baja el DNU, es lo único que se me ocurre como una medida a nivel parlamentario que Porque se no puede hubo llegar a como mencionar. ninguna sesión convocada hasta ahora para derogar DNU del presidente Javier Milei, salvo aquella La de la CIDE. de marzo. Ah, tenés razón. En realidad, la CIDE del año pasado, Sí, que se derogó, dos cámaras. las dos agosto, cámaras, exacto. y después la de marzo de 2024, en donde el Senado votó en contra del famoso DNU 70-2023, pero nunca se trató en la Cámara de Diputados. Ujú. Después,
todos los DNU de decretos delegados, que esto es importante porque no son DNU, sino que son decretos delegados, o sea, la delegación de facultades que le dio la ley de bases derivó en un montón de decretos que firmó Milei, como por ejemplo cuestión de reorganización de organismos, como el caso de INTA y el INTI. Bueno, todos esos decretos están vigentes porque ni una sola cámara, o sea, porque las dos cámaras no lo rechazaron, pero ninguna sola cámara hizo una sesión por ese tema. Sí, recuerdo que se intentó acá en diputados lo que había sido el préstamo con el FMI y fue... No, ese se aprobó. Claro. Sí, se aprobó. Lo que hizo el oficialismo en ese caso está bien. La sesión en marzo para tratar ese DNU, y ese DNU fue aprobado. Sí. Eso fue una intención del oficialismo. ¿Sabes por qué me acordé eso? Porque me venía acordando de la frase de le hemos dado la oportunidad de que gobierne con DNU a Alberto, a Cristina, a Macri. Es decir, como que se toma también una postura en este sentido de la libertad de poder gobernar. Lo que pasaba gobernar. con el gobierno de Alberto, o con otros gobiernos peronistas, es que como tenían mayoría en el Senado, y todos lo sabíamos, de alguna manera el Senado blindaba los decretos. Y estaba este debate de que, bueno, pero al final gobernás con una sola cámara, aprovechás los DNU. En el caso de este gobierno tiene, no tiene la tercera parte de la representación por cámara. O sea que la oposición en su conjunto tiene mayoría de sobra para voltear todos los DNU en fila. Si no lo ha hecho, si lo hizo una sola vez con el caso de la CIDE, de los fondos reservados de la CIDE, si el resto de DNU está vigente, porque la oposición ha querido. Digo, a veces hay una queja de, bueno, pero no puede ser que haya DNU, y uno mira los bloques que se están quejando y ya juntan mayoría en ambas cámaras. Claramente, a veces hay decretos que ciertos bloques no están tan en contra, aunque prefieren que la medida la tome otro gobierno, y hacen un poquito la vista gorda. Hay que ver qué pasa, eso sí, hoy a las 2, si a partir de estas exposiciones algunos bloques opositores plantean la posibilidad de hacer un proyecto con este tema. Claro, exactamente. Ayer, Gonza, hubo una reunión fugaz de la bicameral mixta revisora de cuentas. Esto lo va a contar en un rato seguramente Marco Giorgetti, pero fue una reunión rápida de 40 minutos donde se plantearon algunas cuentas. Se va a pedir informes al Poder Ejecutivo para resolver el destino de algunas cuentas de inversión. Recordemos que es una bicameral que preside el diputado Miguel Ángel Pichetto y que tiene la facultad de evaluar todos los informes que hace la Auditoría General de la Nación, a favor o en contra. Después cada cámara lo lleva al recinto. Pueden ocurrir, muchas veces esos informes tienen dictámenes pero no llegan al recinto, pero lo cierto que es la tarea de la Comisión Bicameral interactuar con una auditoría que hoy ya no tiene funcionamiento porque no tiene auditores. O sea, tiene el presidente y ninguna cámara pudo ponerse de acuerdo para nombrar su tercio de auditores. Un tema de que seguramente se deberá de resolver. Pero leíamos en los títulos, Gonza, y me interesa que la Cámara Nacional Electoral se involucró en un tema que fue parte de la campaña electoral, sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires, que es el uso de la inteligencia artificial. Contame un poquito de qué se trata. Bueno, esta es una iniciativa de los 6 diputados que forman parte del bloque de la coalición cívica, ¿sí? Encabezados por Juan Manuel López, con la firma del diputado Maxi Ferraro, bueno, y el resto de los integrantes del bloque de la coalición cívica. Esto es un proyecto que presentaron y va un poco en línea con lo que nos contaba Caro Ramos hace muy poquito respecto a las iniciativas que tienen tanto Julio Cobos, el diputado de la Unión Cívica Radical, y que también tiene a Oscar Reño, el diputado de Encuentro Federal por Córdoba, ¿no? Que tienen distintas miradas. Bueno, esto es un poco el complemento de ambas en algunos aspectos y por eso lo vamos a contar. Esto es para modificar en principio el artículo 64 ter de lo que es justamente el Consejo Nacional Electoral, la Cámara Nacional Electoral, para lo que sería algún aspecto que se puede llegar a judicializar a la hora de una campaña política. Lo que prohíbe básicamente es el uso de la inteligencia artificial para generar, alterar, manipular o sintetizar el contenido digital con fines de influencia en el proceso electoral. Lo que puede llegar a generar, por ejemplo, el hecho de que vos cambies tu voto o que directamente no vayas a ejercerlo, por ejemplo, ¿no? Hubo algunos casos, el más, creo, convocante a la hora del recuerdo y de lo que llegó a generar, entiendo, fue aquel video en donde apareció Mauricio Macri diciendo que Silvia Los Penatos iba a bajar de la elección de la legislatura porteña y que todos los votos del PRO... Eso fue el 17 de mayo, en la previa de la elección un día de la antes. Ciudad de Buenos Aires.
Un día antes. El sábado de la noche. Había justamente veda. Yo ahí aclaro algo, porque está bueno recordar que desde que existe Twitter, que no es hace mucho, yo sé que vos sos muy joven, pero vivimos sin redes sociales una época, e inclusive sin internet, no hace tanto, o sea, y la legislación actual electoral está planteada para un mundo sin internet, no sin redes sociales, sin internet. Sin internet. Por eso, claro. El viernes y el sábado, la veda, antes no pasaba nada. Antes vos te levantabas un viernes y las radios tiraban todos los últimos spots como locos antes de las 8, de 7 a 8, tac, 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 y a las 8 nadie podía hablar de elecciones. Desde que hay internet eso no ocurre y desde que hay redes sociales se vulnera todo el tiempo. Ahora con inteligencia artificial. Claro, pero también se vulnera con información no necesariamente falsa, pero con información que no debería poder distribuirse si hay veda. Digo, porque hacemos foco en la inteligencia artificial y son las plataformas que al no tener una regulación mínima, en realidad no pueden permitir que la legislación actual se cumpla. Ni siquiera digo que esté bien que haya veda o no. Lo que digo es, no, claro. Está mal que haya veda para algunos y no haya para otros. Eso me parece que si se habla de cualquiera de estos temas debería abocarse. Bueno, lo que viene a traer un poco este proyecto es los tecnicismos que le agrega o que le modifica el artículo 64 y después vamos a ir ya a la otra placa donde habla precisamente de las sanciones, ¿no? Que es un poco la parte fuerte, ¿no? De este proyecto en el artículo 128. Bueno, acá habla de las acciones, lo que puede ser suplantar de manera inverosímil algún aspecto, que puede ser la voz, la imagen, el recorrido, el hecho de que aparezca una persona o un candidato en un lugar en el cual no estaba, atribuir falsamente declaraciones, es decir, modificarlas. Hablando de declaraciones, Mauri, el último caso tal vez más reconocido fue donde el diputado de Loredo, que lo contaba Caro Ramos, de la provincia de Córdoba, ¿qué hizo de Loredo? Publicó un video del gobernador Martín Yarlora, que es del peronismo, en Córdoba, en donde estaba hablando Yarlora y le cambiaba, estaba como desfasada la voz, claro, porque estaba diciendo otra cosa. Pero la diferencia es que se hacía cargo, en ese caso, el diputado de Loredo, poniendo que había sido hecho con inteligencia artificial. Que ahí hay una especie de dicotomía, porque vos ahí estás vulnerando la imagen, pero al mismo tiempo estás aclarando que está hecho con inteligencia artificial. Pero la imagen es un derecho de la imagen ante quién, ahí por eso hay que regularlo, o sea, por eso. Tenés que decir ante quién estás vulnerando la imagen, ante quién y en qué marco, ¿no? Sí, y además, si es en el marco del uso de las redes sociales, si no hay ninguna regulación, ¿por qué tiene que estar eso mal y otras cosas bien? Claro. Bueno, por eso mismo lo que se intenta es tratar de generar evitar cualquier suspicacia y quitar la figura directamente del hecho de poder manipular una imagen, ¿no? ¿Esto lo plantea la Cámara Electoral? No, esto lo plantea la coalición cívica. La coalición cívica. Partir de un fallo de la Cámara Electoral. Sí, a partir de que se vienen las elecciones y que hubo un incidente muy importante vinculado a... Lo que hace la Cámara Electoral con este tipo de resoluciones, como la que decíamos en los títulos, es pedirle al Congreso que trabaje. Exacto. Con todo respeto, digo, pero pedirle, sí, claro. Bueno, a ver, está que trabaje en este tema. Claro, que está este tema muy en boga, tenemos un problema, lo que no podemos hacer, dicen los jueces, es legislar. Claro. Ahí les toca a ustedes. Bueno, estábamos con los ítems, hablábamos del hecho de manipular las declaraciones, que es otro de los ítems, y ahí estábamos repasando, crear o difundir una ocurrencia de hechos relevantes, lo que puede ser una imagen inventada directamente con la figura de un candidato, difusión de afirmaciones falsas o engañosas sobre el proceso electoral, es decir, que se puede incurrir a... Bueno, se suspendieron las elecciones porque, no sé, no estaban bien los papeles de los candidatos. Entonces la gente, bueno, mañana al final no se vota, fíjate. Y al final era una cuestión hecha con una inteligencia artificial, algo que sería una fake news, básicamente hecha con inteligencia artificial. Y la utilización de la inteligencia artificial para generar violencia institucional. También es otra de las cuestiones que este ítem... también es muy abierto, ¿no? Respecto a lo que tiene que ver con este ítem. Igual, de todas maneras, están todos bastante bien desarrollados en el proyecto. Les invitamos, obviamente, a verlo completo. Todos los proyectos pueden tener acceso a la gente, puede entrar a la página web de la Cámara de Diputados. Mira, en este caso, ¿quiénes lo firman? Lo firman los diputados de la coalición cívica, como por ejemplo Maximiliano Ferraro. Claro, entras a Maximiliano Ferraro, proyectos, y ahí aparece. Y es ahí la aparece. manera más fácil de buscar, me parece. Sí, totalmente. Bueno, estos son los ítems técnicos que pretende modificar del artículo 64. Yo creo que es un debate que se viene, Gonza. Sí, es un debate que se viene. No me parece que pase el año que viene.
Sí, y son varios proyectos, ¿eh? Me parece que el año que viene vamos a estar cubriendo plenarios de comisiones en donde este tema se va a legislar, y para las próximas elecciones me animo a decir, pero insisto, repito una vez más, centrarse en la inteligencia artificial es injusto. Centrarse en una elección, decir, bueno, en una elección se manipuló un video, y hace exactamente del año 2011 que tenemos elecciones con Twitter, fuerte, 2009 todavía no era tan fuerte. Bueno, puede haber habido muchas manipulaciones que por ahí al afectado le incidió igual o más que lo que pudo haber incidido este año, si es que incidió este año, ¿no? Bueno, me da la impresión de que este tema, Mauri, así como muchos otros, pero que no nos metemos por una cuestión de ideología, ¿no? Porque si no, si uno dice, no, tendrían que reunirse para acordar, bueno, no, acá realmente... ¿Cuál es la cuestión de ideología? Me perdí. No, que si vos te pones a opinar, no sé, de cualquier tema, el que se te ocurre, de los jubilados, por ejemplo, y vos te pones a opinar, no, porque me parece que se tendría que juntar con el criterio de este y el aumento tendría que ser de tanto. A eso voy, que uno no suele meterse tanto en la opinión de unir criterios. Bueno, pero para tener un proyecto en conjunto no queda otra que unir criterios. Totalmente, pero acá me parece necesario porque todos tocan distintas alas de este problema. Entonces, acá sí me parece, me da la impresión pero tiene que haber, de que es necesario. Gonza, que una legislación requiere una ley marco. Cuando un sector no tiene ninguna regulación, tenés que hacer una regulación integral, adaptarlo a los códigos actuales, a la legislación actual, y tratar que de ahí se pueda aplicar. Es todo un experimento, no ha sido posible regular la actividad digital. Es muy complejo, no es fácil, porque tenés que ver qué límites le pones a la libertad de expresión, porque puede considerarse vulnerado en su derecho a la libertad de expresión a partir de que le limitás la posibilidad de expresarse en Internet. Por lo tanto, es complejo, y cuanto más tiempo pase, más difícil, porque si esto se hubiera trabajado bien hace un par de años, hoy la inteligencia artificial por lo menos podría debatirse en un marco de reglas de juego más claras, ¿no? Sí, y con el contexto de bots también es complicado la culpabilidad, todo ¿no? todo complicado. Bueno, autoridad de aplicación electoral, acá importante. Autoridad de aplicación electoral puede ordenar una disposición judicial para tomar medidas necesarias para detener la difusión de contenidos digitales alterados. Esto en el marco de un agregado del artículo 128 quater, que son distintos incisos dentro de un mismo artículo. Y la última placa que vemos, y acá el detalle tal vez más fuerte de este proyecto, se podrá requerir a intermediarios de Internet la suspensión, desindexación, bloqueo o remoción del contenido. Y hay una sanción que vemos en la próxima placa respecto a lo que tiene que ver con esto que decíamos, el artículo 128 quinquies del Código Nacional Electoral: prisión de 2 meses a 2 años a quien con engaño indujera a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo mediante la inteligencia artificial. Impecable, Gonza, como siempre. Bueno, un placer, Mauri. Pausa, volvemos en breve. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales.
El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. Seguimos en la bancada con toda la información de acá de la Cámara de Diputados. Estamos en el edificio anexo frente al Palacio, donde hace ya bastante que no hay sesiones, creo que 15 días, pero la semana pasada del otro lado, en el Senado de la Nación, tuvimos una jornada bastante tensa, hace exactamente 7 días. Segunda media hora, se renueva el plantel, me acompaña Martín Di Natale. ¿Cómo le va, señor Di Natale? ¿Bien? ¿Cómo va, Mauri? ¿Todo bien? Bien, y el señor acá, Marco Giorgetti, ¿qué dice? ¿Cómo ¿Qué está, cuenta? Mauricio? Muy bien, todo tranquilo. Bueno, tenemos una comisión, Marcos, a las 14. 14 horas. ¿Qué va a pasar ahí? Ciencia y tecnología. 60 personas se anotaron. 60. Mientras vos estabas enfrente y especi- venías, se anotaron 60 personas. O sea que va a ser una jornada 8 o 10 horas de comisión. extensa. Por lo Ciencia, menos. Ciencia y tecnología, que recordemos la maneja el diputado Daniel Preside. ¿Cómo? Goyan. La preside, La señor preside, Goyan. maneja, bueno. Claro. La preside, gracias por la corrección. El diputado maneja la mayoría, Daniel ¿no? Goyan, sí. Daniel Goyan de Unión por la Patria. Y que viene manteniendo activa esta comisión con el tema ciencia, que es un tema en donde discute mucho las políticas del gobierno nacional, la oposición más dura, que es el kirchnerismo. Bueno, Sí, esto- a ver, sí. todo el año pasado en la Comisión de Ciencia y Tecnología hubo un debate. De hecho, vinieron expertos de diferentes sectores para empezar a debatir todos los proyectos de ley de inteligencia artificial. Hasta ahí, lo que fue la agenda de ciencia y tecnología el año pasado. Recordemos, hay más de 20 proyectos para regular el tema de inteligencia artificial. No se ponen de acuerdo, hay como 2 bibliotecas dentro del Congreso. ¿La una- europea y la estadounidense? No, a ver, hay una biblioteca que ¿Está mal es... esa división? Sí, yo no diría estadounidense, sino, a ver, está la biblioteca de lo que es la legislación de la Unión Europea, que es muy rígida. Es una legislación que es de las pocas que hay en el mundo hoy y que se está modificando permanentemente porque hay cambios tecnológicos todo el tiempo. Y quienes cuestionan eso, que están del otro lado de la biblioteca, por ahí están los sectores más vinculados a Estados Unidos, a países de Oriente, Japón, etcétera, etcétera, donde dicen, bueno, no hay que legislar por ahora, hay que esperar y ver cómo evoluciona la tecnología, porque si legislamos, punto 1, vamos a tener que cambiar la legislación, porque la tecnología nos va a superar. Punto 2, podemos llegar a ahuyentar inversores, porque los inversores, obviamente, sobre todo en el área de tecnología, cuando ven que hay rigidez y mayores controles, se van de los países que tienen ese tipo de controles. Entonces se genera este tipo de debates. Digo, hasta ahí fue el debate que se realizó en la Comisión de Ciencia y Tecnología hasta el año pasado, y este año buena parte de los debates tuvieron que ver justamente con el tema fondos y un poco lo que marcaba Claro, Marcos, la reunión de hoy, que es la reunión de hoy fondos de tiene ciencia y que ver tecnología. con el presupuesto y también, Marcos, creo con el tema becario, ¿no? Sí, la citación no tiene ningún proyecto Bien. en particular, es una No va a haber reunión- dictamen hoy. Y es una informativa. Es Es informativa, informativa exacto. y lo que dice es que se va a discutir la situación actual del sistema científico-tecnológico nacional. Y los 59 expositores son sobre eso, digamos. En ese marco bastante amplio del área es que tenemos este número de expositores y, como decíamos, lo preside un diputado de Unión por la Patria que tiene una posición manifiesta en contra de lo que hace el gobierno nacional en esta área, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, el tema de los fondos y Claro, de hecho- de lo que se destina para... Del Para- presupuesto destinado a la ciencia Claro, y que de es un hecho, presupuesto ya que no hubo- ha podido ser discutido el año pasado, ¿no? Claro, de hecho ya hubo cuando se dieron los recortes en el CONICET, en la Comisión de Ciencia y Tecnología, Goyan citó a referentes del CONICET de todo el país, referentes de la ciencia y la tecnología, como, digamos, de alguna forma, desde ese ámbito, cuestionar las medidas del gobierno nacional, ¿no? Bueno, me quedé enganchado un poco en lo que decías recién, porque claro, antes que llegaran estaba el señor Gonzalo hablando sobre los proyectos, que hay infinidad de proyectos para regular la inteligencia artificial previa a las campañas electorales, pero si no hay ninguna regulación de las tecnologías de la comunicación en sí,
no se puede regular la última tecnología si no regulaste las anteriores. Y creo que Bueno, desde que iniciaron hace 30 años las tecnologías, que estamos con esto de que hasta que no se actualice del todo, pero el cambio es permanente. sí, el cambio es permanente. Ahora, lo que te dicen los referentes de las empresas tecnológicas o los referentes del ámbito académico es, está bien, hay que, habría que cambiar permanentemente una legislación, pero que te dicen, en realidad, con la legislación actual que hay, Código Penal y alguna otra legislación de la Argentina, vos ya tenés suficientes herramientas como para avanzar eventualmente en un delito. Llámese... Lo que pasa es que tenés que Este, identificar al sujeto. Estamos viendo algunas, Sí, estamos pero- viendo algunas proyectos de ley o intentos de legislación segmentadas a veces por área. Como el tema Claro. electoral, un proyecto para el uso Claro. de la Pero si inteligencia no tenés artificial. una ley marco, no podés Bueno, hacer una... hemos- Es muy complicado. No, pero es cierto lo que dice Marcos. Por ahora se fue avanzando de manera recortada, O digamos. sea, Tema no se avanzó porque no hay electoral, ninguna ley. tema pornografía infantil, tema... Sí, el uso de inteligencia artificial, el último proyecto que vi, uso de inteligencia artificial para casos de falsificación de videos pornográficos, por eso, de claro. suplantación de identidad en ese No, y en creo esos que temas. también, no sé si fue ley al final, pero la ley Olimpia. Claro, que, en ese Claro. que marco. tenía que ver con Por el eso. tema del maltrato a la mujer. Exacto. Claro. Ahí se avanzaba en una serie de castigos, por ejemplo, a la deepfake, Claro. que no Exacto. está en otro marco. Exacto. Aquellos que defienden la no regulación te dicen, bueno, ya hay demasiada regulación, con lo cual no hace falta una ley de inteligencia Ahora, artificial. lo que decían un poco también con lo que comentabas de la Unión Europea, lo que decían por lo menos 2 años atrás, cuando la inteligencia artificial era Incipiente. muy reciente, Claro. esperemos a ver qué pasa con la legislación en Europa, que era lo que se veía que iba a salir más próximo. Claro. Analicemos cómo va funcionando la legislación en Europa para ver qué rumbo Pero parece tomamos. que lo que Eso ya tiene un recorrido. Lo que tiene Sí, esos y planteos, fue muy cuestionado también dentro de la propia Unión Europea porque justamente es muy rígido el esquema y en algunos casos es cierto que también las empresas frenaron en términos de proyección de inversiones por esta rigidez que tiene la ley en la Unión Europea. Y también es cierto que tuvieron que modificarlos permanentemente porque hay cambios tecnológicos que obligan a estos cambios, ¿no? Lo que tiene este tipo de planteos de legislemos solamente cuando el mundo esté quieto es que o no legislas nunca o a su vez no generas una dinámica dentro del Congreso para revisar la legislación, que no está mal, porque ahora está de moda la revisión por la ley Hojarasca, la famosa ley Hojarasca que nunca se trató, que Los dijo digestos. Federico Sturzenegger. Claro. Y claro, es como que decís, bueno, nunca se te ocurrió derogar una ley que obliga a hacer cosas que ya no se hacen. Siempre está el tema de decir, bueno, total, no va a pasar nada. Y por ahí un juez tiene ganas que pase algo. Claro. Lo mismo en la actualización. Quizá la legislación tenga que actualizarse todo el tiempo, no solamente proyectos nuevos, Ujú. y en ese marco poder legislar en ámbitos muy dinámicos como el tecnológico, ¿no? Exactamente. Sí. Tenemos, les cuento que otra actividad a las 14 también es el grupo parlamentario de amistad con el Estado de Israel que preside la diputada del PRO, Sabrina Akhmechev, que la semana pasada tuvo una de las actividades más importantes de la jornada porque vino gente de la comunidad de la DAIA, de la Delegación Argentina de Instituciones Israelitas, para hablar o para, de alguna manera, celebrar lo que es la sanción de la ley de juicio en ausencia, por la cual se va a iniciar el juzgamiento a los acusados de volar la embajada de la AMIA. Se están por cumplir 31 años. Y les decía, a las 14, Mañana, el ¿no? grupo de amistad, mañana se cumplen 31 años, a las 14, el grupo de amistad con el Estado de Israel recibirá a parlamentarios de Chile y a representantes de la comunidad judía chilena y del Congreso Judío Latinoamericano. Esto va a ser en el Salón Blanco. Estas comisiones, estos grupos de amistad no son públicos, por eso el Salón Blanco está ahí en la planta baja del Palacio, frente al patio, no permite ingreso de gente, pero bueno, es una actividad que seguramente después vamos a tener algún detalle. ¿Será la última reunión de comisión, estas dos que están las últimas? ¿Cómo, las últimas de la historia? No, Ah. las últimas del mes de julio quizás, las últimas de las próximas 2 semanas. Bueno, sí, por lo menos la semana que viene no hay nada previsto. El receso invernal no es un derecho, en realidad no es un... es como la feria parte judicial. no es parte del periodo extraordinario, como sí pasa con el receso de verano. En Exacto. diciembre, enero y febrero los legisladores no pueden enviar proyectos, pueden enviar pero no pueden
tener actividad legislativa si no lo pide el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, puede haber sesión en cualquier momento, no es que está prohibido, pero no hay ámbito ni marco para que pensemos en que la semana que viene pueda haber alguna actividad, por lo menos. Creo que la otra tampoco. Te guardas la segunda voz siempre. La pregunta es, a ver si ustedes me ayudan, ¿cuánto tiempo tiene el Congreso para rechazar eventualmente un veto? No, el Congreso no tiene tiempo. No tiene puede tiempo. hacerlo cuando quiera. Bien. De hecho, Perfecto. hay vetos que todavía no se trataron. Estamos hablando de lo que sancionó el Senado la semana pasada, que todavía no fue girado al No Poder, fue girado a la Casa Rosada a la todavía. Casa Rosada. El Poder Exactamente. Ejecutivo todavía está esperando que se cumplan los procedimientos Claro, parlamentarios. porque muchos se preguntan por qué el presidente todavía no vetó lo que salió del Senado. Y Tiene justamente, 10 días hábiles el presidente para vetar. Cuando llegue. Cuando llegue, desde que llegue. claro, ese sí es un plazo Ese sí es un plazo. de 10 días hábiles. O sea que Bien, puede vetarlo sobre, si le llega ahora estos días, claro, lo puede vetar sobre fines de la última semana de vacaciones de invierno. claro, El exactamente. 1 de agosto, por ahí. Pero la 30, pregunta venía por ese lado y lo que dice Marcos, la respuesta es todavía no llegó Todavía no llegó. Lo que es formalmente la comunicación oficial del Congreso al Poder Ejecutivo. Porque debe pasar, la ley sancionada debe pasar por las dos cámaras nuevamente para que se firmen. Claro, el Hay proceso actos es, cuando administrativos. una ley se sanciona, Sí, la Cámara que la sanciona manda la sanción a la otra Cámara, la Que iniciadora. ya dio la media que ya sanción. dio la media sanción. Porque tiene que revisar el trámite de la otra Cámara. Exactamente. Y es la Cámara iniciadora, o la que primero le llega un proyecto, en caso de que sea un proyecto del Ejecutivo, la que después envía todo el paquete de trámite al Poder Ejecutivo. A partir de ahí, el Poder Ejecutivo tiene 10 días hábiles para vetar claro. o promulgar la ley. Se sabe, y con estos plazos, que la primera semana de agosto, o sea, cuando termine el receso invernal, sí, estos proyectos, estas leyes seguramente ya van a tener una promulgación o, como se supone, un veto, y podrían ser parte de una sesión. Claro, en agosto, a ver, ¿no? y en términos prácticos, para los que se preguntan, ¿qué pasa con los aumentos en caso de jubilaciones, ¿no? Y en el caso de fondos para discapacidad? No, si se veta, no hay aumento. No, por eso, a ver, una vez que está promulgada la ley, No, es que no se va, se- la va a vetar. si no vas a se vetar, va, no la no se va a promulgás. promulgar porque Claro. se va a vetar. Entonces, a partir de ahí, no tiene validez o efecto práctico la ley. La ley pues, tiene efecto Entonces, práctico a habrá partir... que esperar al rechazo Y después, eventual. cuando viene al Congreso, no hay plazos y el tiempo en el que no se trata está vigente el veto, digamos. Claro, Exactamente. exactamente. Y- No Pero hay aplicación de la está, ley. Está vigente el veto con la anuencia de 2/3 partes de la Cámara. Claro. Y 2/3 partes de cada una de las cámaras quieren rechazar un veto, el veto se anula. Y hoy el oficialismo no tiene 2/3 partes, Un no tercio, tiene un sí. tercio en ninguna Cámara. O sea que Claro. Ahora, la no oposición recuerdo tiene en las manos el año esto. pasado, porque mi memoria para algunas cosas es frágil, Ajá. pero cuando estuvieron los vetos ya firmados por el Poder Ejecutivo, el oficialismo tomó esos vetos y como sabía que tenía un tercio, fue rápido al No, recinto. no, al revés, lo convocó, me acuerdo, en una convocatoria del diputado Fernando Carvajal. Ah, ok, diciendo vayamos a suerte o nada al recinto y que No, se se defina tenía esto. fe, se tenía Claro. fe. No, aparte había que definirlo, no tenía mucho sentido que esté el Claro. veto porque era lo mismo que no tener la ley. Exacto. Tenés Claro. que jugártela. Si crees que te podés llegar, no pasa nunca esto porque casi nunca una oposición cree que puede tener 2/3. Es difícil. Entonces, pero en este caso me parece que va a haber rápidamente en agosto y me animo a decir, a partir de la información de estos últimos días, que va a haber muchas sesiones en agosto para tratar otros decretos, como por ejemplo los decretos que cambiaron el funcionamiento de la Fuerza de Seguridad. Bueno, y el tema INTA, ¿no? El tema INTA-INTI. Ese es otro de los proyectos que está impulsando Maximiliano Ferraro y todo el sector de la coalición cívica junto con otros bloques, también para rechazar esos decretos del Poder Ejecutivo. Sesión de rechazo de decretos. Capaz que hay eso. Lo O capaz que hay o una lo mega olfateás. sesión, el 5 o 6 de agosto. Recordemos donde- que el tema Sí, de derogaciones y decretos fue uno de los temas que generó rispidez en la oposición en el pedido de última sesión que se terminó cayendo. Porque Claro. Unión por la Patria quería incluir en esa sesión, que hubo múltiples emplazamientos y prácticamente ninguna sanción 2 de julio. de proyectos, quería en esa sesión ya incluirle el tema de algunos decretos. No sé, no acuerdo si ya estaba el de la Fuerza. Banco Nacional de Datos Genéticos. me Había parece algunos que era eso, sí. Y no. y Claro. y el resto de la oposición no aceptó esa no ampliación. aceptó. Fue uno de los temas que generó rispideces en la oposición. Bueno, Marcos, contame, porque ayer hubo una reunión tempranito, rapidito, duró 40 minutos, la presidió una persona, un diputado que nació en la misma ciudad que vos,
en Loma de Zamora, más precisamente en Banfield. Estamos hablando de Miguel Pichetto. Muy bien. Dos muy hinchas de informado. Banfield, Miguel Pichetto y Marco Giorgetti. Muy informado sobre Pichetto y sobre mí. Sobre vos, sí, se conocen ahí en la calle Peña de Te digo que Arenales. Martín también, ¿eh? ¿Cómo? Martín de también. Adrogué. Sí. Sí, pero Eso, no- Pero Banfield. Pichetto estudió en el Colegio Nacional De de Adrogué. Adrogué. Ah, mira. Y yo Sí. vivo en La Plata y Pichetto fue a la Universidad Bueno. Nacional de La Plata. O sea que estuvo en Pero todos lados. Pichetto estuvo en todos lados porque vivía en Banfield. Él es de Banfield, sí, Claro, sí. por como eso. él. Sí, Sí, por eso. yo hoy no vivo tampoco en Pichetto Banfield. también. Yo, Somos Ah, vecinos. ¿vivís en Adrogué? yo me mudé también. Ah. Somos de Adrogué. Somos de Adrogué Vamos. los dos. Es rarísimo que seamos dos personas de Adrogué. No está cerca de Adrogué. No. Sí, está cerca, pero digo, no es tan grande en relación a otras localidades de la zona. Exacto. Es más Bueno, yo pequeña. conozco mucha gente de Adrogué, qué sé yo, Sí, no me sí, parece es más raro. pequeña, no es, tampoco, Conozco es, mucha tampoco es gente. diminuta. No. Gran avenida Esteban Adrogué, como Así buenos es. lugares para comer algo. Muy y bien. para pasarla Está bien. informado. ¿Tuvo alguna Está novia informado de usted por todo. ahí, no? Me parece. No. se ve que varios sí, digamos. Ah, bueno. Bueno, contame, ayer se reunió la Ayer. Bicameral Mixta Revisora de Cuentas. ¿Qué laburo hace esta comisión? Toma los trabajos de la Auditoría General de la Nación Exactamente, también y los evalúa. ¿Qué hizo evalúa ayer? lo que hace la auditoría y trabaja también en relación a lo que tiene que auditar la AGN. Ahí hay un trabajo de ida y vuelta con la Auditoría General de la Nación. La Comisión Mixta Revisora de Cuentas es el órgano parlamentario para establecer esta relación con la auditoría. Ayer se viene reuniendo cada 15 días. Le está poniendo ritmo, Le está poniendo ritmo a una comisión Pichetto, que no suele tener este ritmo. que fue auditor. Sí, Entonces sabe lo que se auditó, entonces sabe Claro. lo que tiene que trabajar. sí. Fue auditor en la gestión del Frente de Todos. Se recibió una auditoría de gestión ambiental e informe sobre aerolíneas argentinas. Esto es lo que se trató. Además, se dictaminaron pedidos de informe al Poder Ejecutivo respecto a diversas cuestiones ambientales. Los tengo aquí detallados. Hubo O sea, la hubo una comisión serie le pide de un 10 informe, la comisión le pide un informe a la GN, ¿es así? Sí, recibe unos informes que había pedido. Recibe unos informes. Recibe claro. unos Ah, informes bien. que había pedido y sobre 4 decide pedir una ampliación con más profundidad de... Claro, no me equivoco, Marcos, si digo Sí. que los diputados y los senadores llegaron después de haber estudiado los informes, y Sí, por eso fue una reunión rápida que fue ejecutiva. sí, fue ¿no? de tomar decisiones de Decisiones después de haber cómo se leído. responde a lo que se Claro. había recibido, digamos. Estos informes que llegaron del Poder Ejecutivo, hubo 4 que se pidieron mayor profundidad, tienen que ver con... Uno tiene que ver con unas cuestiones de cuidados del área marina, después también la gestión de residuos, entre otras cuestiones. Y la otra parte de la reunión, además de esta cuestión de los informes sobre aerolíneas argentinas y gestión ambiental, fue un pedido también que habían enviado desde la Comisión al Ministerio de Economía por el estado de ejecución de algunos préstamos con organismos internacionales de crédito. Algo que el tema de los préstamos con organismos internacionales de crédito ha tenido ¿Y qué respondió? mucha noticia esta Economía? semana. Qué interesante, ¿qué respondió? La respuesta es que el Ministerio de Economía había estos créditos tenían una ejecución ya Ajá. determinada al momento de tomarse. Sí. Había algunos que se habían cancelado ya, que ya habían terminado, ya se habían cumplido los objetivos, y otros que se había determinado que no eran primordiales y que no se habían ejecutado. Estos objetivos con los que se había tomado los créditos, y ahí hubo una discusión entre los diputados de, bueno, ¿Qué hacemos si no ¿qué se hacemos con ejecuta? esto? Porque ¿Y qué tomamos el hacemos? crédito, la deuda la tiene el Estado, tiene que pagar los intereses de estos créditos, y la plata por la que ingresó para un objetivo determinado no se ¿Y cumplió. entonces, ¿Qué hacemos? ¿Qué se va a hacer? La decisión es que se va a volver a pedir información sobre esto, e incluso deslizaron la posibilidad de citar Epa. a funcionarios que tengan que ver con el área y estas Bueno, cuestiones está- para hacer algún tipo de reunión informativa para hacer preguntas sobre la cuestión. Está siguiendo acá el detalle, señor Di Es Natale. un viejo anhelo. Esto de los créditos que se piden, la plata no se ejecuta para el objetivo. ¿Puede influir también en que después tenga superávit? ¿Que usás la Bueno. plata de una cosa para la otra? No sé. Es discutible, ¿no? Es muy discutible. Porque, a ver, hay que ver también qué tipo de créditos son, cómo son los objetivos, cuáles fueron los objetivos de esos créditos. Es un tema
digamos, discutible desde lo político. Técnicamente también es difícil abordar porque hay que ver cómo fueron otorgados esos créditos, ¿no? También. Un crédito con el BID, con CAF y con FONPLATA, eran los tres que se mencionaron en la comisión. Es un viejo anhelo de Miguel Ángel Pichetto siempre intentar, por lo menos que desde el Ministerio de Economía y la conducción de Luis Caputo, haya una especie de información más precisa con no el manejo del área. Esto no es cualquier cosa. Varias veces ha pedido ya que Luis Caputo comparezca ante la Cámara de Diputados. Suena a una cuestión muy interna del Congreso, pero si la AGN y si la Comisión Bicameral y si el Congreso en particular no te avala una rendición de cuentas, un proceso judicial por lo menos te va a tener a vos funcionario con menos defensa. Yo sé que hay funcionarios que tuvieron la defensa de tener la auditoría aprobada y no sirvió de nada a la justicia, lo sabemos. Pero eso no significa que no sea un arma, ¿no? Ahora, pero no hay un tema menor que vos planteaste, Mauri, que es que la celeridad con que está trabajando esta... A pleno. Claro, porque vos fíjate, la auditoría hasta hace poco estaba... atrasadísima. Sí, auditaba temas de Alberto Fernández. Y la bicameral ni se iba a tratar la cuenta de inversión 2019, que se postergó y se va a tratar próximamente, y ya están empezando a pensar en cuándo se sigue con el 2020. O sea, estamos acercándonos a la fecha. Estamos acercándonos. El problema es que la auditoría tenemos acéfala. Claro. Porque ahí no tenemos auditores. Ahí no hay auditores. Ahí solamente el presidente. Para adelante se puede generar otro nuevo agujero. O sea que no se está auditando en este momento los últimos años del gobierno de Alberto y no se está auditando al gobierno de Javier Milei. Y ya debería estar auditándose. Sí, pero yo creo que políticamente lo que marcó un antes y un después en esta celeridad fue el tema de universidades, ¿no? Las auditorías a universidades, que cuando fue el recorte precisamente a universidades y el cuestionamiento del gobierno nacional de cómo gastan las universidades sus fondos, ahí se aceleran los procesos de auditoría y en consecuencia el resto de las auditorías para otros años. El primer tema que tratamos este año. También es clave que se haya elegido a Miguel Ángel Pichetto, que viene del AGN y conozca un poco los tiempos. Sí, recordemos que el AGN tiene que auditar todo el Estado. No es que hay algo que no pueda auditar, pero en muchos casos obviamente selecciona porque no se puede auditar todo el tiempo. Exacto. Y lo que para eso es importante esta comisión. Claro, se planteaba que las universidades no se auditaban adrede. Los dictámenes que tienen emitido la Comisión de Educación y el Presupuesto respecto a aumento de fondos a universidades tiene un artículo donde pide que sí o sí la universidad no se audite, o sea, que no se excluya nunca de un plan. ¿Listo, señor? Completo. Bueno, impecable. Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, la última actividad que tuvimos en el Congreso hasta hoy a las 14, cuando va a estar la Comisión de Ciencia y Técnica. Gracias, señor Martín Di Natale. Un gusto, Y gracias, señor Marco Giorgetti. Por favor. Nos vamos, ya llega la Comisión de Ciencia y Técnica. Hasta mañana a las 13 acá en la bancada.